Vamos a comenzar esta sesión con una oración, como es nuestra costumbre, digámoslo así, empezar con oración. Vamos a orar entonces, chicas, porque la palabra nos sea guía, nos sea fortaleza, nos sea aliento, nos sea vida. La palabra moldee nuestros corazones y que el carácter de Cristo vaya siendo formado en cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre por todo lo que estás obrando en mis hermanas en este día. Gracias, Padre, queremos darte la gloria a ti, Señor. Queremos despojarnos, Señor, de intereses personales, Señor, y solamente enfocarnos, Señor, en darte la gloria a ti. Permítenos hoy reunirnos, Padre, para tomar tu palabra, para tomar el pacto juntos, Señor, para recordar que en Cristo, Señor, tenemos un nuevo y mejor pacto, que esa sangre nos ha salvado, esa sangre nos ha limpiado de todo pecado y ha sido el pago por nuestra libertad. Hemos sido adquiridos, hemos sido redimidos por ti, porque Cristo ha pagado por cada uno de nosotros en esa cruz. En esta hora, Señor, permite que tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestras mentes, Señor. Y permítenos ver, Señor, que tú has usado a las personas para hacer tu obra. Que esos remanentes que están en la palabra, Señor, son ejemplo a nuestras vidas de que tú has usado a estas personas, que no hay grandes héroes, Señor, en la Biblia, sino que son personas comunes que han sido tomadas por ti, que eres el Dios más grande, que eres el Dios extraordinario, que eres el Dios vivo, que eres el único Dios. Gracias, Padre, porque todo lo tienes en Cristo, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén y amén. Bien, chicas, entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Ok? A ver, me equivoqué. A ver, ahí está. ¿Alcanzan a ver la presentación ahí, chicas? Sí, ¿Sí? Bien. Sí necesito que me ayuden con retroalimentación porque luego aquí, Bren, ¿ahí ya escuchas? A ver, sí, ok. Sí, porque luego no sé si me están escuchando, no sé si voy muy rápido, entonces necesito que sí me ayuden con retroalimentación, chicas, para que si hay alguna duda, algún comentario, pues podamos ir avanzando de verdad, de manera formal, de manera seria, y que esto sea de bendición para ustedes. ¿Sí? Ok, voy a pantalla completa. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? sí, Perfecto. Ok, bien. Dice así entonces, el surgimiento de una nación. Hoy vamos a ver el plan que Dios hizo a través de la vida de Samuel. Samuel es un profeta del Antiguo Testamento y su vida fue usada para el surgimiento de una nación. ¿Cómo así, no? Tiene hasta como título de película. Pero efectivamente Dios usó a Samuel para el surgimiento de una nación. Y vamos a ver esto, chicas. Aquí, aquí está el contexto del profeta Samuel. Dios usará la vida de Samuel para conformar un reino, desde las tribus dispersas y desunidas que estaban en la tierra de Canaán. Ustedes saben que Dios tomó a un hombre llamado Abraham y prometió que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que esa simiente es Cristo. Sabemos que Abraham tendría la promesa de Dios de recibir un hijo. Y entonces, a partir de esa descendencia, la familia de Abraham se convertiría en un pueblo. Y ese pueblo pasaría después a ser una gran nación. Entonces, vamos a ver cómo Dios formó a esta nación desde la vida del profeta Samuel. Entonces, el contexto de Samuel es que las familias de las tribus que estaban ahí en la tierra de Canaán, pues todas estaban en dispersión. No había una unificación o una unidad como un reino. Cuando el pueblo sale de Egipto y pasa 40 años en el desierto y después entra a conquistar a la tierra de Canaán,
Josué fue el encargado de repartir a cada uno. Y las familias de cada tribu empezaron a tomar posesión de su lugar, de su heredad. Y a medida que pasó el tiempo, surgieron muchos problemas. El libro de los jueces nos va a decir acerca de estos problemas. Los primeros 3 jueces que Dios puso sobre el pueblo, pues fueron personas que estuvieron al servicio de Dios. Pero a medida que iban avanzando los años, cada vez más, los jueces encargados de la justicia del pueblo, de guiar al pueblo, de enseñarles la fe, pues se fueron deteriorando, fueron siendo peores cada vez, hasta que llegó una guerra civil en el propio pueblo. Una de las tribus estuvo por ser exterminada, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un rey, porque no había quien dirigiera al pueblo, porque no había una dirección. Y entonces cada quien, literalmente así dice la palabra, cada uno hacía lo que quería porque no había rey. Entonces, en este contexto de 430 años que nos dice la palabra, que es el tiempo en el que hubo jueces, pues pasamos de ser un pueblo que entró a conquistar a ser un pueblo que estaba dividido, que estaba separado, estaba disgregado. Y entonces comenzó a ser más presente la idolatría, comenzó a ser más presente el pecado, a manera que de verdad llegó el punto en que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ese es el contexto espiritual en el que viene a nacer Samuel. Está hecho un caos el pueblo, en pocas palabras. Entonces, estas son las citas, chicas, donde dice eso, que no había dirección, que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había un rey. Para este punto no había rey, había jueces. Y de hecho Samuel va a convertirse en el último juez de Israel, del pueblo de Israel, porque después de él vendrá el primer rey. Ok. Samuel viene a nacer bajo un milagro. Su madre se llamaba Ana y era una mujer que no podía tener hijos. Y ella sufría mucho porque estaba casada con un hombre llamado Elcana, de la tribu de Efraín, y tenía otra esposa, Penina, pero Penina sí podía tener hijos, y entonces todo el tiempo estaba fastidiando, irritando y molestando a Ana, y ella sufría mucho porque no había podido tener hijos. Sin embargo, ella, en una de las ocasiones que va al lugar de Silo, que era el lugar donde estaba para ese momento el tabernáculo, ella hizo una oración a Dios. Ella pudo entregarle esa necesidad a Dios. Ella pudo alinear su vida al deseo de Dios. Y entonces Dios le concede un hijo. Aquí les puse como un cronograma de lo que pasó. Ana no tenía hijos, 1 Samuel 1 del 5 al 7. Ana oró a Dios por ese hijo. 1 Samuel capítulo 1, versículos del 9 al 18. Y lo que Ana prometió en esa oración es que si el Señor le concedía un hijo, ella lo entregaría al servicio de Dios, ella lo consagraría al servicio de Dios. Entonces es extraño y es de resaltar que para que una mujer que no puede tener hijos y que sufre tanto por eso, viene el Señor y le pide que tenga un hijo, que le dé un hijo, pero si él le da el hijo, ¿cómo él va a recibir este hijo de regreso? ¿Cómo ella se lo va a estar entregando para que le sirva toda su vida? Bueno, porque Ana alcanzó a ver lo que Dios estaba viendo. Ana pudo ver más allá de su propia necesidad y de su propio anhelo y empezó a ver lo que Dios estaba viendo en el pueblo. Ana recibe este hijo, Ana concibe a Samuel y posteriormente lo entregó para que fuera instruido en las cosas de Dios, en el templo, en el tabernáculo, al cuidado de los sacerdotes. Y finalmente Dios bendice a Ana con que tenga más hijos y más hijas. Pero Samuel, su primer hijo, sí es entregado y es dedicado completamente al Señor. Ok. Y esto es lo que alcanzó a ver Ana, la corrupción de los sacerdotes. Había una corrupción tremenda en quienes dirigían al pueblo. Estaba el sacerdote Elí y estaban sus 2 hijos. Pero el pecado de ellos era muy grande, tanto que Dios decidió exterminarlos.
¿Cuál fue este pecado? Menospreciar las ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos tomaban de las ofrendas que eran sacrificadas, la tomaban a la fuerza, no tenían la devoción, ni la fe, ni el respeto por las ofrendas, las cuales son anuncios del el sacrificio de Cristo. Entonces, para ellos era un ritual cualquiera, por lo cual podían transgredirlo cuando quisieran, cuando se les antojara. Pero ellos estaban olvidando lo que es la fe y lo que Moisés recibió de parte de Dios en esta instrucción del sacrificio. Ese sacrificio anuncia a Cristo. Ese sacrificio es el que pone paz entre Dios y el hombre. Esa sangre derramada es la de un inocente pagando por un culpable. Todo eso anuncia a Cristo, pero estos sacerdotes menospreciaban eso y para ellos era un ritual cualquiera que podían violar en el momento en que se les antojara. ¿Qué otra cosa hacían? Había mujeres que iban a velar, es decir, que iban a orar al tabernáculo, estaban allá afuera y estaban orando a Dios. Pero bueno, estos sacerdotes iban y las seducían y se acostaban con ellas a la puerta del tabernáculo. O sea, era muy grande el pecado en todo Israel. Si, imagínense, si los sacerdotes que estaban encargados de las cosas santas, de las cosas de Dios, estaban transgrediendo de tal manera la ley de Dios, la presencia de Dios ahí con su pecado, entonces todo el pueblo estaba lleno de pecado, lleno de corrupción. Y esto es lo que Ana vio, porque esto es lo que Dios consideró. Entonces ella dijo y determinó en su corazón, Señor, si tú me das este hijo, yo lo voy a entregar a ti para que te sirva verdaderamente todos los días de su vida. Y entonces aquí está. ¿Quién quiere leer el verdadero milagro, chicas? Por favor, necesito que alguien lea el verdadero milagro. Buenas noches, Joshua. Adelante, por favor. El verdadero milagro. Ana pudo ver lo que Dios veía en su pueblo, el pecado tan grande que necesitaban restaurar el pacto. Para ello era necesario que se levantara un remanente que fuera usado para ese propósito, Samuel. Amén. Muchas gracias, Loren. Bien, entonces vamos a ver el pacto, chicas. Vamos a ver el pacto. ¿Dónde está el pacto? En 1 Samuel 2:35. Dice así el Señor, pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Ahí cada vez más empieza a ser notorio esta palabra, el ungido, el ungido. Ya Dios anticipaba que iba a haber un ungido, ¿sí? De hecho, cuando Samuel nace, el cántico de Ana, al rato lo vamos a ver, es un canto de gloria, es un canto de alabanza al Señor, y habla del ungido. O sea, Dios le dio profecía a Ana para que hablara del ungido. Bien, vamos a avanzar, chicas. La visión. ¿Quién quiere leer la visión, chicas, por favor? ¿Por cuál? ¿Es Samuel 3, Isra? Es Samuel 2:18, Samuel 2:21 y 1 Samuel 2:26. Todas están en el capítulo 2, es el versículo 18, el versículo 21 y el versículo 26. ¿Quieres que lea las tres? Por favor, Bren. Ok. 1 Samuel 2:18 dice, el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Bien. 1 Samuel 2:21, durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. 1 Samuel 2:26, por su parte el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Muchas gracias, Bren. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios verdaderamente está cumpliendo su pacto. Hay una visión que Samuel tiene. Yo voy a ser ese sacerdote fiel al Señor.
Mi mamá me entregó aquí para que yo sirva al Señor todos los días de mi vida. Y él está aprendiendo del sacerdote Elí lo sagrado, el servicio a Dios. Y Samuel empezó a tener buen testimonio tanto de Dios como de las personas. Ok, aquí está el sueño. ¿Quién quiere leer el sueño, chicas? ¿Quieres yo, Isra? Adelante, Lupita, por favor. Primera de Samuel 3:10. Entonces el Señor se acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Gracias, Amén. Fonseca. Bien, Samuel no había conocido al Señor. Y nos narra la Biblia que él estaba acostado siempre junto al arca. O sea, en la mera presencia de Dios, Samuel dormía, Samuel estaba. Y ahí se acostaba él. Entonces, una noche, él escuchó 3 veces que lo llamaban, pero él pensaba que lo estaba llamando el sacerdote Elí. Y cuando él iba a ver qué se le ofrecía, le decía que él no lo había llamado, pero en la tercera ocasión entendió que Dios era el que estaba hablándole a Samuel. Entonces le dijo Elí, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, di, habla que tu siervo oye. Ok. Y efectivamente, Dios volvió a llamar a Samuel y entonces Samuel escuchó y respondió, "Ven, aquí estoy, Señor, yo soy tu siervo, dime qué debo de hacer". Y es la primera vez que Samuel recibe la palabra de Dios y es la palabra que va a ir a comunicar. Ese pacto que Dios puso en su madre, ese pacto que ella le transmitió a Samuel, ese pacto con el que Samuel comenzó a crecer y a vivir cada día, esa visión de ser ese sacerdote fiel, se convirtió en algo muy persistente, ese sueño, y se culmina cuando Dios le llama y Samuel responde. Y a partir de ahí, Samuel empezó a ser el profeta de Dios. La imagen. ¿Cómo es que Dios va a empezar a darle una imagen clara a Samuel acerca de su propósito? ¿Cómo es que Dios va a empezar a darle a Samuel respuestas acerca de su trabajo, acerca de su encomienda? Vamos a leerlo en 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 19 al 21. ¿Quién quiere leerlo, chicas? Amén. Dice, Primera de Samuel 3:19 al 21. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Ahí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Gracias, Medu. Bien, Dios empieza a darle confirmación a Samuel delante de las personas de que él era el profeta de Dios. Empezó a formarse esta imagen clara de lo que Dios ya tenía preparado para Samuel. Tú eres el profeta. Tú eres aquel del que yo dije, me voy a levantar a un sacerdote fiel que hará mi voluntad. Y entonces Samuel empezó a servir con más abundancia de la palabra de Dios y la gente se daba cuenta que él era el profeta de Dios. Vamos a ver la práctica. Vamos a leer algunas porciones del capítulo 7. ¿Quién quiere leer los versículos 3 y 4? Hay varios versículos aquí. ¿Quién quiere leer Samuel, 1 Samuel 7, 3 y 4? Si quieres lo leo, Isra. Por favor, Bren. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, y sirvieron solo al Señor. Gracias, Bren. Aquí tenemos un resumen del trabajo de todo profeta. Dios levantó a los profetas, Dios ungió a los profetas con este propósito,
que el corazón del pueblo fuera vuelto al Señor, que el profeta hablara de parte de Dios para que el pueblo se volviera a Dios, para que el pueblo se reconciliara con Dios. Y aquí está Samuel diciéndole al pueblo, desháganse de los ídolos, solo sirvan al Señor. Y el pueblo se vuelve a Dios y empiezan a sacar toda esa idolatría que hay ahí en el pueblo. Vamos a avanzar a otra porción de este capítulo. ¿Quién quiere leer los versículos 5 y 6? Yo, Adelante, Mari. dice, luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Gracias, Mari. Aquí Sí, vamos a ver cómo Dios empieza a dar un trato en su corazón, cómo ellos ayunan, se ponen a orar, confiesan su pecado delante de Dios y Samuel empezó a darles la palabra. Por eso dice, esta versión que es la NBI dice, comenzó a gobernar, porque de parte de Dios comenzó a recibir la palabra que era la necesaria para restaurar al pueblo. Otras versiones dicen, comenzó a juzgar. Es decir, que Samuel no solamente era el sacerdote, el profeta, sino también era un juez. Es decir, a través de la palabra, Dios le va a dar la dirección correcta al pueblo. Y es lo que necesita el pueblo. Sí, ya decidieron volverse a Dios, ya decidieron quitar la idolatría, pero ahora ellos necesitan reconocer su pecado. Ellos necesitan decir, Señor, solamente contra ti hemos pecado y arrepentirse de ello. Es por ello que Samuel es puesto ahí para juzgar, para gobernar al pueblo y darle la dirección correcta. ¿Quién quiere leer los versículos 9 y 10? yo. Amén. Adelante, adelante. ¿Quién guste, chicas? Bueno, yo. Ok. Ok. Dice, Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Entonces creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Amén. Esto se conoce como el movimiento de Mizpa. El pueblo se reunió en este lugar llamado Mizpa y ahí Samuel restauró el pacto. El versículo 9 nos muestra que él tomó entonces un cordero y lo ofreció en holocausto al Señor. Es el mismo simbolismo que Dios le dio a Moisés en la Pascua. Sacrificar un cordero y por ese cordero sacrificado es que el pueblo pudo salir libre de Egipto. Aquí en Mizpa, ese cordero sacrificado le va a dar la victoria sobre sus enemigos. El movimiento de Mizpa es la restauración del pacto. El movimiento de Mizpa hace referencia hacia la Pascua, pero también va a hacer referencia hacia el futuro, lo que Cristo va a venir a hacer. En la Pascua el pueblo fue liberado. En Mizpa el pueblo fue victorioso sobre sus enemigos. Es algo de lo que Jesús vino a darnos a través del sacrificio en la cruz. A través de ese sacrificio nosotros somos liberados del pecado. A través de ese sacrificio nosotros tenemos victoria sobre Satanás. La Biblia no va a hablar de historias sueltas, historias dispersas, extrañas. La Biblia nos va a hablar de una sola persona, Jesús, el Cristo. Y esto es usado para que nosotros podamos entender cómo Dios, desde siempre, su plan ha sido que conozcamos a Cristo. ¿Quién quiere leer los versículos 13 y 14, chicas? Yo, Isra, Adelante, mi hermana Carmen, por favor. durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos
Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Amén. Muchas gracias, hermana. La victoria que Dios le dio al pueblo ese día en Mizpa hizo que nunca más los filisteos se volvieran a meter con Israel durante la vida de Samuel. Incluso vemos que dice que recuperaron las ciudades que de ellos habían tomado. Y hasta hubo paz con pueblos, otros pueblos como los amorreos. Posteriormente Dios va a deshacerse de los amorreos, dándole victoria a Israel. Pero el movimiento de Mizpa es símbolo de verdad de la victoria que Cristo gana por nosotros. Entonces, la victoria de Cristo es aplastante, porque Él deshace las obras del diablo. La victoria que hubo en Mizpa es aplastante, de modo que los filisteos nunca más entraron en Israel cuando Samuel vivía. Aquí está el surgimiento de una nación, chicas. El surgimiento de una nación lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice así: se reunió el pueblo, ya Samuel ya era grande de edad, ya era viejo, y dice así el pueblo: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. El pueblo estaba demandando un rey, porque se quería parecer a otras naciones. ¿No les suena eso parecido hoy en las iglesias? Las iglesias quieren hacer lo del mundo. Las iglesias quieren copiar las cosas del mundo. El pueblo está diciendo: mira, ok, tú ya eres viejo, tus hijos no siguen tu ejemplo, entonces mejor, danos un rey como las demás naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Y efectivamente, hoy pasa eso en las iglesias. No quieren tomar la palabra. Dice la Biblia, no se quieren conformar a las sanas palabras del Señor. ¿Y qué quieren buscar? Las cosas del mundo, las cosas que parecen a tus ojos atractivas, las cosas que parecen de ayuda, lo que parece bueno, o sea, verdaderamente es un engaño. Las iglesias quieren ser como el mundo, y eso no es nuevo. Le pasó al pueblo. El pueblo quería tener un rey como las otras naciones cuando Dios era su rey. Entonces vamos a ver esto, chicas. Los inicios del reino de Israel. ¿Quién quiere leer el punto 1, por favor? Lo leo, Isra. Adelante, Bren, por favor. Samuel unge a Saúl. Primera de Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Amén. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y de hecho, el nombre de Saúl significa pedido. Porque es lo que ocurrió. El pueblo pidió un rey y Dios les entregó a Saúl. Sin embargo, Saúl no duraría mucho en el trono porque su corazón se desvió del Señor. Y al principio comenzó a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, al paso del tiempo, él dejó de seguir al Señor. Por tanto, él fue desechado como rey sobre Israel y Dios se procuró un segundo rey. ¿Quién quiere leer el punto 2, chicas? Yo, Adelante. dice, Samuel protesta al pueblo, pero los exhortó a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que él ha hecho en favor de
Amén. Creo que se desconectó. Ah, sí, se muteó su micrófono Mari. Bien. ¿Qué sucede? Que Samuel dice, ustedes han hecho un gran mal, porque verdaderamente Dios era su rey y ustedes han pedido un rey rechazando al Señor. Pero yo les digo que a pesar de este mal, ustedes procuren servir al Señor. Y entonces Samuel está exhortando, Samuel hace esta protesta al pueblo para que ellos estén fieles al Señor de todo su corazón y recuerden las grandes obras que Dios ha hecho con el pueblo. Sin embargo, pues el pueblo no va a escuchar. Y llegamos al punto 3, cuando Samuel es llamado por Dios para decirle, mira, yo ya deseché a Saúl, entonces me voy a procurar otro rey y ya lo tengo escogido. Vete a la casa de Isaí y que te muestre a sus hijos. ¿Quién quiere leer el punto 3, chicas? Yo, Israel. Adelante, Conchita, por favor. Samuel tomó el, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanas. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. Muchas gracias, Conchita. Bien, aquí vemos en este versículo, 1 Samuel 16:13, efectivamente cómo es que funciona la unción de Dios. Quien era investido para ser profeta, para ser sacerdote o para ser rey, era una persona a la cual se le derramaba el aceite de la santa unción. Un aceite que Dios instruyó a Moisés desde Éxodo 30:30 y era un símbolo del Espíritu Santo. Ese aceite era para consagrar, ese aceite era para santificar. Y entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios venía sobre esa persona y tenía poder y autoridad para realizar la tarea que Dios le había encomendado. Esa es la definición del ungido, el que tiene el poder y la autoridad de Dios para hacer la tarea que Dios le encomendó. Y entonces aquí vemos cómo David es ungido ahora como el nuevo rey. Este es el inicio del reino de Israel. Este reino permaneció unificado durante el reinado de Saúl, el reinado de David y el reinado de Salomón. Después este reino se va a dividir, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se va a llamar Israel y el reino del sur se va a llamar Judá. Y va a haber grandes cosas que Dios va a hacer mientras ellos están perdidos, otra vez desenfocados sin el Señor, otra vez en idolatría y en pecado. Pero lo iremos abordando en el profeta Eliseo y en el profeta Isaías. Pero a este punto, Samuel es el que participa, el que presencia la transición de tener jueces sobre las tribus de la tierra de Canaán a tener un rey sobre el pueblo que se unifica para ser una nación. Este es el surgimiento de la nación de Israel, chicas, y Dios usó a Samuel para guiar, para defender, para obrar lo que Dios quería. Y fue su vida la que se tomó para hacer esta obra, traer un reino, el reino en el cual vendría a nacer Cristo el Mesías. Bien, chicas, hasta aquí vamos a dejar esta parte. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, algún comentario de este tema? ¿No? Bueno, yo les quiero comentar algunas cosas. Les he dicho en las otras clases acerca de los otros remanentes, vimos a José, vimos a Moisés. La misma vida de los remanentes anuncia a Cristo. Y entonces en Samuel también vamos a ver a un tipo de Cristo, ¿no? Una sombra de lo que vendría después. Samuel es un hijo esperado. Su madre, Ana, proclama un canto
muy, muy similar al que María proclama cuando es anunciado que Jesús está engendrado en ella por obra del Espíritu Santo. También Samuel es un tipo de Cristo y su vida anuncia a Cristo. ¿Por qué? Porque todas las palabras que Dios le dio, ninguna cayó a tierra. Dios lo confirmó. Y es lo mismo que pasó con Jesús. Ninguna de las palabras de Jesús dejó de cumplirse. Y todo lo que el Señor Jesús habló, todo se cumplió. Otra cosa, cuando el pueblo pide que se le dé un rey, es lo mismo que pasó cuando Jesús estaba en la Pascua delante del pueblo y Pilato les iba a liberar a alguien. ¿Y a quién pidieron? A Barrabás. Pidieron a otro negando al justo, es lo que dice Hechos. Lo mismo. El Señor, cuando el pueblo vino y dijo, Samuel, tú ya eres viejo, tus hijos no siguen tu ejemplo, danos un rey, despreciando así al rey que ya tenían, que es el Señor mismo. Jesús padeció lo mismo, padeció exactamente lo mismo. Delante del pueblo al que vino a salvar, fue negado y el pueblo pidió a un homicida. Entonces, la vida misma de los remanentes anuncia a Cristo, chicas. Entonces, vamos a orar. ¿Alguien tiene fórum, chicas? No sé.